El Señor ha dicho: ay de aquellos que escuchando este testimonio no cambien, porque es para los últimos tiempos, para que estén preparados para la purificación. Benditos aquellos que solamente con este testimonio baste para que vuelvan sus ojos a la conversión y a la fe. Y la soñé feliz, la vi en sueños feliz, la primera noche con un vestido azul gris, y ya el día que tomé el hábito la vi con un vestido blanco con azulito, muy feliz. Fue cuando entendí que el Señor le dio el cielo que yo le tanto le pedía en recompensa por los 9 meses que me llevó. Bueno, esto sucedió que el sábado pues realmente lo di por terminado, pero cuando ya Jesús me dice que recordara que no tenía que omitir, no es que haya omitido porque haya querido, sino porque realmente en el momento era lo que Él quería que dijera, porque pues todos estábamos muy cansados. Y entonces hoy continuaremos con la ayuda de mi Señor, en obediencia a mi Señor, en voluntad divina, en el divino querer. Que sea Él moviendo mis labios, mi lengua, mi mente, mi intelecto, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Todo el archivo que hay almacenado, sea Él manejándolo en su divino querer. Amén. Retomo un poquito en la parte de donde quedé, que era cuando la familia, una vez descubierta que ellos eran la raíz de aquellos niñitos, del pecado, del maltrato sexual que vivían. Entonces quedamos ahí y ven Espíritu Santo, porque no es fácil para mí. Activa mi memoria, Divino Espíritu Santo. Bueno, en el momento en que uno de los hermanos del nombrado papá sabía que ya los estaban investigando, pagó 30,000 pesos, 30,000 para mandarme a matar, porque yo estaba en el sitio. Afortunadamente en ese momento alguien dio aviso donde yo estaba y pues tuve que salir. Eso fue para un noviembre del 2012. Tuve que salir, ya se está organizando todo para la Navidad. Por eso decía que había Navidades muy duras en ese entonces, porque siempre a punto de una Navidad se dio eso. Entonces a plenas 11 de la noche tuvieron que empacarme para Bogotá. Tuve que huir, como se dice, porque estaban ya buscando la manera de acabar con mi vida. Regreso a Bogotá, muy mal, emocionalmente muy mal, muy sola, con mucho dolor, porque pues soy de las personas que cuando amo de verdad, doy mi vida por las personas. Entonces pues ya sentía como olor a familia, y de momento pues a otro pues lo arrebatan. ¿Y por qué me querían matar? Porque pues ya sabían que estaban siendo descubiertos, ya sabían que pues para la gloria de Dios, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y esas palabras se estaban haciendo realidad. De todas maneras, pasaron los días, ya había pasado Navidad. Mientras tanto querían que yo estuviera en familia, ya en casa, pero tenía que llegar con todo el sigilo, al escondido también, no darse en cuenta, llegar en la madrugada, que nadie se enterara. Ya había pasado la Navidad, entonces empieza ese enero a punto de mucha persecución, porque se ahondó la investigación,
en bienestar familiar, todo aquello. Yo cada día más enferma, no sabía qué me habían hecho, desde los chicharrones que me dieron a comer. ¿Por qué el chicharrón? Porque soy muy amiga del cerdo. Soy muy amiga del cerdo y pues me apetece el cerdo. Aprovecharon que eso para echarle baba de sapo a los chicharrones. A los días empiezo a tener en mi salud, cosa que para la gloria de Dios, cuando Él prometió la vez que moría, que prometió que nunca iría a un médico porque era de Él, que nadie tendría que mirarme sin desmeritar la ciencia, porque Él también está en la ciencia de los médicos, en sus manos, todo, pero este era un caso de Él y es un caso de Él. Total, que no me enfermaría nunca y así ha sido para la gloria de Dios, excepto la vez que me intoxiqué. Empezó a inflarse mi estómago, a inflarse, cada vez más, y cuando ya se enteraron que estaba allá, ya no pagó 30,000 pesos, sino 50,000 pesos, porque me tenían que dar de baja cuanto a. Sé que ahí está, y quiero hablarles, abrir paréntesis, esto de la divina providencia. La divina providencia estuvo en toda mi vida, porque cuando, por ejemplo, no tenía zapatos, alguien llegaba, yo solamente le decía, papá Dios, mira, no tengo zapatos, están rotos. No me contestaba nada, pero al otro día aparecía alguien con mis zapatos, justo lo que quería. Por ejemplo, no tenía ropa interior, le decía mamita María, obviamente todo en el pensamiento, y ahí aparecía una persona con los interiores. Incluso, o cuando tengo algún antojo, ella sabe ya inmediatamente que tengo un antojo, y porque me doy cuenta, porque me dan lo que yo quiero. Aparece la persona, el ángel, con lo que quiero. Cuando me gradué de bachiller, le pedí a ella porque ya me había puesto que quería que yo la llevara. Oh, sorpresa, cuando yo le dije en mi corazón, madrecita, quiero llevarte en mi mano, quiero llevar un anillo tuyo, quiero llevarte en todo mi cuerpo, mejor dicho, por mí hasta me tatúo de ti. Y ella me decía, no es necesario, ya estoy tatuada en tu corazón, pero te voy a conceder. Y me manda por las personas que se habían curado, me manda un anillo en oro de la Guadalupana, y a los días en que recibía del retiro la certeza de que solamente iba a trabajar para mi Jesús, me llegó un anillo de oro del crucificado. Entonces, para una y para la otra mano. Entonces, siempre a la divina providencia. Y con nuestras miradas nos hablamos y con nuestras miradas nos entendemos. Mucho tiempo estuve pensando que yo estaba loca, porque yo decía, bueno, con mi pensamiento le hablo y ella me responde, esto será idea mía, esto es cosa mía. Para la gloria de Dios llegó un santo sacerdote que por eso los amo. Mire, yo creo que si en mi infancia, desde mi infancia no hubiera tenido en las iglesias aperturas y no hubiera encontrado sacerdotes que, aunque materialmente no podían hacer nada por mí, pero con el consejo bastaba, yo creo que yo hoy podría ser una drogadicta, una persona de la vida, qué sé yo, pero los santos sacerdotes fueron mi clave. Igual que hubieron unos que me rechazaron, obviamente, porque la parte humana y el adversario funciona, pero la gran mayoría y pidiéndome en oración. Entonces, cuando voy y le digo en ese tiempo mi guía espiritual me dice, no estás loca, simplemente que está la parte mística. Tienes que entender esto, que ya eso es una parte mística que la tienes que aprender a manejar. Ya me tranquilizo un poco y empiezan más mis diálogos en secreto, podría decirlo, porque es como de pensamiento a pensamiento. Entonces cuando ya estaban llegando a la puerta para matarme, como se dice, no faltaba la divina providencia que avisara y decía, mi tío o alguien está en la puerta,
escóndete, tenía que vivir así. Mientras tanto mi estómago crecía, cada vez más pesado. Eh, Mi madre en ese momento, que era mi madre muy preocupada, me llevó donde una dietista y decía que era muy extraño mi estómago porque pues tras de que sostenía en ese tiempo con una sola comida, que era la promesa que le había hecho a mi madre con tal de que ellos se salvaran. De ahí no pasaba una sola comida, el resto era líquido, agua, pero mi estómago, mi piel ya se fue enfermando más de lo que estaba. Uf, ya se llenó de manchas de sapo. Quizá por eso no me acordé de la última parte, porque es la más dolorosa, creo yo. Jesús. De manchas de sapo, las piernas, los brazos, la cara, manchas resecas, cafés, mi pelo a caerse, tenía un cabello muy cuidado, porque también por la divina providencia, como dice mi madrecita, tendrás tantas mamás que te cuidarán lo que empiece a renacer. Y mi cabello empezaba a renacer porque pues me lo cuidaban mucho, qué tratamiento, qué cambio de color, que todo esto era un cabello abundante, crespo, y mi cabello se fue cayendo por manotadas. Por manotadas, se fue cayendo como si tuvieras cáncer. Las pestañas se fueron cayendo, las cejas, todo empezó a deformarse, las uñas de los pies, sobre todo el dedo chiquitico, empezó a cubrirme el dedito. Total que me fue disfigurando más, pero ignora, pero dentro de mi ser, ya cuando le pregunto a mi Jesús, mírame, no vale la pena vivir así, mírame. Cuando Él me dice, recuerda que no permitirás a tu mente pensar otra vez lo que el adversario te puso una vez. Entonces ya mi pensamiento se volteaba y me decía, solamente pide misericordia por las personas que te dieron esa baba de sapo, pero no lo lograrán, te molestarán, pero no lo lograrán. Y mi estómago cada vez peor. Entonces llegó un tiempo, bueno, yo tenía, la divina providencia me había regalado muchísimas cosas, muchas prendas en oro, muchas, porque pues cada persona que se le hacía una oración, cada persona que lograba que el Señor la sanara, yo solamente le decía a Jesús, sana, y sanaba. Y esas personas, pues en gratitud, ya que una cadena, ya que una esclava, ya que un anillo, ya que unos aretes, ya todo eso fue robado por mis propios hermanos adoptivos en ese entonces. Todo fue robado, todo lo que era de cosas así se las regalaban a las amigas, lo repartieron a diestra y siniestra. Lo que eran libros, lo que eran cosas, las quemaron, todo. No importa lo material, que lo material va y viene, y siempre me ha pasado, nunca se iba a pegar. Si tenía que ir a empeñar un anillo para darle la medicina a alguien o comprarle pañales a sus niños, alguien que llegaría a pedir, pues a mí no me importaba. Y no apegada, no, sino al sentimiento. ¿Cómo era posible que noches enteras cuidándolos para que entre ellos no se manosearan, para que entre ellos no se devoraran lo de la nevera, porque después los castigaban? ¿Cómo era posible que después de una noche de decir, yo me quedo cuidándolos, hacerles cama franca, resultara que yo era la que les hacía el daño, botando todo, quemando todo?
quemaron los diarios, un libro que estaba escrito, mejor dicho, cantidad de cosas. Pero en fe el Señor me decía, ¿recuerdas lo que Judas hizo también conmigo? Era uno de mis predilectos. ¿Y qué hizo? También me vendió. Entonces esas cosas me consolaban. Mi estómago cada vez más. Llegué a como si hubiera tenido 6 meses de embarazo. Tanto que vinieron las acusaciones, que la miraran, que ya no era tan bendecida como decían, bueno, una cantidad de cosas. Así me llevo a Bogotá, ya pues la primera parte destruida, porque aquella que me decía, soy tu mamá, el Señor me concedió esta gracia, nunca voy a flaquear, nunca voy a dejarte, era la que estaba diciendo en Estados Unidos, porque tiene familia en Estados Unidos, en varios sitios, que le había dañado el hogar, que yo me había metido con mi papá, que verdad que la calumnia arranca piel, la calumnia arranca las entrañas. No debería de ser, pero eso hace la calumnia. Y por eso Dios el Señor llora cuando nuestras conversaciones son exageradas, cuando no falta la crítica, la murmuración. Dicen, no, es de buena fe. Cuando existe la supuesta sana envidia santa, pero no existe envidia santa. Dios llora el mal sentimiento del corazón. Y cuando llora, es tanto el dolor que hasta el corazón le sangra, porque es que todo eso es desamor, todo, la ingratitud, todo. Por eso Él lloró la ingratitud. Yo también la lloraba, porque me parecía increíble todo aquello. Llego a la ciudad, estaban pagando el aparte estudio, todavía me dicen que me dan una oportunidad para que lo piense, mientras supuestamente la oportunidad era que yo los apoyara, los comprendiera según ellos y siguiéramos la vida como que yo no hubiera sabido nada. O sea, ellos haciendo lo que les da la gana, condenándose, ofendiendo a Dios, y yo supuestamente por vida cómoda no podía decir nada. Siguieron mandando la mesada, la comida, obviamente. Estos siguieron pagando el arriendo y siguieron pagándome en el plan del celular. Pasaron 2 semanas en vista de que yo no les decía sí, acepto, porque ya había sido clara. No suelo repetir más de una vez una respuesta porque solamente tengo una. Sí, sí, no, no. Y ya les había dado un no. Ya les había dicho, quedo con Jesús, quedo con mi Señor. Él no me va a faltar. Lloraré, sufriré, será muy duro. Pero plata, comodidad, en medio de una cosa tan abominable, yo no quiero. Un día me dice él por teléfono, pues te quedarás sola, quedarás sin nada, quedarás en la calle, pero sí te aseguro que yo no voy a la cárcel. Le digo, claro, sé que no irás en esta vida porque pagas a todos los abogados. A todos les pagaste para que me hicieran sacar de la cárcel. Mandaban la policía, si en 72 horas no salía de allá. Lo que más me dolía era el beso que me daban en la mejilla de despedida. Duele mucho ser besado y traicionado a la vez. Le decía, ¿cuánto aprendiste? ¿Aprendiste incluso a traicionar o es que ya lo sabías? Y en mi interior dice, recuerda que ya lo sabía. Saben llevar vida doble. En esas 2 semanas, y me dice, no voy a ir a la cárcel. Le digo, sí, sé que no vas porque compras todos los abogados, pero ante Dios no quedarás ileso, eso te lo aseguro.
no podrás quedar ileso, porque es una infamia aquel que abusa de los niños, aquel que abusa de los niños indefensos y les hace creer que eso es normal, tiene mayor pecado. No quedarás ileso, te lo aseguro. Ya dejó entonces desde ese día de mandarme, ya dejaron ambos de mandarme lo necesario, lo que me mandaban. Ya quedé sin teléfono, ya quedé sin nada. Rogaba, suplicaba, día y noche gemía, día y noche lloraba de postrada, día y noche gritaba de dolor, porque era el dolor en mi alma. Creo que si me hubiera enterado cuando chiquita que me habían regalado y que me habían abandonado, no me hubiera dolido tanto como me dolió la segunda vez. Ya llegué a un sitio, un sacerdote muy especial de la tradición. A él ya me conocía porque a él le llevé a la familia, le dije que por favor orara, ellos viajaron, se les hizo le hicieron una especie de seguimiento, no quisieron volver, luego voy con ellos donde un sacerdote muy santo, Padre Wilson Salazar, es una eminencia de sacerdote, también él los puso en una semana en seguimiento, pero ustedes saben que cuando la voluntad humana se ciega, no hay poder humano ni la misericordia de Dios, que es tan inmensa y tan infinita, porque Dios no obliga, Dios no coacciona, Dios da el libre albedrío, y ellos lo quisieron así. Entonces, al él saber todo lo que me había pasado, me mandó a llamar, me dijo, ven por el desayunito, me colaboras aquí, tiene los 3 golpes, por ahora no es conveniente que aguantes hambre. Cuando vuelvo ya hay una carta del dueño que me iba a desalojar. Llegan las 2 de la mañana de ese día y de la portería dicen, ahí va el dueño, ¿qué hacemos? Está borracho. Él dice que le va a cobrar y ve, pues que yo no tengo plata. ¿Para que lo dejan entrar, por favor? No lo dejen entrar porque pues, ¿cómo le voy a pagar si en este momento no tengo trabajo, no tengo nada? Entonces efectivamente empezó a tocar y a tocar y a hacer ruido. Entonces otro angelito más en la portería me dice, no hermanita, no le vaya a abrir porque él está borracho y él dice que es que le va a cobrar de otra manera. Pues yo no comprendía de qué manera me iba a cobrar cuando no tenía ni muebles que se llevara nada. Entonces le digo yo, ¿y cómo va a cobrar? Es que yo aquí no tengo nada. Me dice, hermanita, mire, le voy a hacer claro, la va a violar. Yo ya no hallaba por dónde salir, no hallaba por dónde meterme, completamente sola. Creo que mi Jesús me probó, bendita prueba porque la pasé, pero en el momento fue muy duro sentir el desamparo tanto humano como de Dios. A partir de ahí él calla totalmente. Entró lo que es la noche oscura, total desierto espiritual. Mi madre callada, él callado. En la iglesia yo no me sentía acogida en ese entonces, no, totalmente sola, aparentemente totalmente desamparada, tanto del cielo como de la tierra. Obviamente en mi corazón seguía la fe de decir, él solamente está callado, pero yo sé que está ahí, pero que creía que me engañaba porque no lo sentía. Era una batalla completamente sola. Mi estómago seguía creciendo, muy enferma. Cada vez me miraba al espejo más deforme, la cara manchada, ya me daba pena salir a la calle. El recuerdo de todo lo que viví con ellos, que fue más
el único amor que encontré fue el de la madre que me prestó el Señor en ese momento, porque de parte de él hasta los últimos días mis hermanos tenían que cuidarme porque me perseguían. Si me iba a bañar, trataba de abrir la puerta. Si estaba durmiendo, trataba de forzar la puerta. Entonces eso se volvió un tormento total. Lastimosamente, no trataba en ese momento de ofrecerlo por mi purgatorio porque no me acordaba en todos los momentos, pero sí le decía: Señor, toma este purgatorio acá. Si está la certeza de que tú me llevas al cielo, toma esto como mi purgatorio, porque ya no puedo más. Luego empieza él a transformarse. Lo que es el 29, el 30, el 31 de octubre, cada año el Señor me pone a esos días a reparar por lo que yo le dije, que me entregaría por la humanidad, por América Latina, por las familias y por las almas del purgatorio. Entonces esos son días muy especiales, de mucho dolor, mucha soledad si estoy acompañada, pero mucha soledad espiritual. Y ya el primero ya viene mejor dicho, un solaz de paz, de mucha alegría, porque es el día de todos los santos. Entonces esos 29, 30, 31 y primero son para él, únicamente para él, de mi parte. Y esos días me tocó vivirlos allá con ellos. Ya sabía que el enemigo andaba rondando como león. A las 12 de la noche estoy yo en mi cuarto. Llamo a mi madre de momento, le digo: acompáñenme. Me desentendí de los 3 chicos, porque era solo para el Señor y yo a ellos les daba mis 24 horas del día, ni siquiera dormía por cuidarlos, por instruirlos, en fin. Cuando llega este señor, poco me nacía decirle papá, poco, mejor dicho, creo que sí le dije unas 3 veces, pero era por compasión, más no por cariño. Porque cuando le decía madre tal cosa, él decía: ¿y por qué a mí no? Yo sabía que no se lo merecía, pero por compasión lo hacía. Obviamente me salían palabras de cariño, pero decirle, pero no porque mi corazón palpitara de amor por él. No sé si sea mal hecho, no sé, pero eso sucedía por compasión, que no se sintiera menospreciado, porque yo me sentía menospreciada por él, entonces no quería que él sintiera lo mismo que él me daba a sentir a mí. Y esa noche empezamos a orar, y se desata tremenda fiera en él en forma de un gorila. Hacía las fauces, el mentón, toda la cara se le convertía en fauces. Y me decía: hoy es el día en que te quiero matar. Y le decía yo, hablándole a él, le decía yo: ¿eres capaz de matarme aquí? Me decía: sí soy capaz de matarte. Ese día dije: Señor, en tus manos me encomiendo. Si tengo que morir por esta familia y en manos de ella, te encomiendo mi espíritu. Porque ya puso la mano en mi cuello, y él hacía la fuerza para estrangular. Fuertísimo, y se le enredaba la lengua. Por eso soy muy celosa, no para ofender a ninguno de mis hermanitos, pero pues mi experiencia. Soy muy celosa con los dones, no porque dude de los dones, no dudo de nadie, dudo, porque en el santo bautismo y en la confirmación,
todos el Espíritu Santo llena de dones, a todos, todos. No hay un ser humano, por malo que sea, que no tenga dones. Solamente marca la diferencia que los que caminan en el camino de la luz los tienen, y los que caminan en la vida de la oscuridad, el enemigo toma esto y los convierte en pseudo dones, no dones. Entonces es por esto que desde ese momento veo la urgencia de empezar a discernir. Y veía que tenía lenguas muertas, lenguas salidas del abismo, del Hades, para no nombrar la palabra como es, del abismo, lenguas del abismo. Para mí esto era irreconocible en él. De todas maneras, cuando hice la entrega, dije al Señor, estoy lista. Si hasta aquí me necesitas, estoy lista. Pero tenme piedad, porque seguramente he sido brusca, y seguramente no fui brusca con aquella gente de dura cerviz, de 13, 14 y 15 años que ya tenían, que no querían dejar el pecado, y a más conciencia, mayor pecado. Y ellos eran así de dura cerviz. Llegó a un punto en que ya con la camándula los limpiaba, por una experiencia que tuve en un departamento. Aún no tenía esto. Perdón que me salga un poquito. Me llevan en el 2004, después de haber pasado por otro desierto muy terrible, de defender la virginidad de una niña de 7 añitos con su propia madre. Después de que la denuncio también, fue un caos, porque ahí sí me tocó ir a la calle. Entonces acababa de pasar por un desierto muy terrible, en plena Cuaresma. Como Semana Santa, ya se me acopló un poquito el ambiente, ya alguien me consiguió una alcoba, una habitación. Y me llevaron a Barranquilla a orar por una familia. En eso en que hay hay mucha gente, no sé de dónde salió gente, ni para qué, ni por qué, porque trato de decirle a la gente muy callado en lo posible, pero es imposible, por más que callaban, no sé, no me explicaba de dónde salía tanta gente. Y entre esos, pues muy inexperta, porque solo sabía manejar la camándula, rezar el rosario con la camándula, no sabía más, o no sé más. Cuando en eso lleva un hombre, sube las escaleras, entra a la sala, se arrodilla en la mitad donde estaba dirigiendo la madrecita el Santo Rosario, se quita la camisa, me lleno de terror y le digo, madre, que no se vaya a desnudar, Dios mío, que no se vaya a desnudar. No conozco esas partes. Ya solamente la madre le permitió la camisa, pero para algo, siempre para algo, así sea lo más terrorífico. Afortunadamente las personas pues tenían más experiencia que yo de Dios, supuestamente de renovación carismática, o sea, no estaba desamparada humanamente. Entonces todos me rodearon. Cuando dice, no, solamente ella me señalaba a mí, solamente a ella le haré caso. Si ustedes me tocan, si ustedes me friegan, perdón la palabra, esa fue, si ustedes me friegan, yo les hago algo, pero solo a ella le voy a obedecer. Y me señalaba con el dedo. Le pregunto en mi mente a mi madre, ¿qué vas a hacer? Y me dice, con mi camándula lo voy a liberar. Y le digo, madre, con la camándula duele mucho. Y me dice, no te inquietes, pequeña. Esta es la lucha de las dos.
y sentí una fuerza en mis manos, una fuerza como que alguien me levantaba la mano, como cuando le enseñan a uno a escribir. Me levantaba la mano y la camándula caía sobre la espalda del hombre y la camándula quedaba marcada por donde era. Dio un grito, un alarido y empezó a echar espumarajos, cosa que no entendía que eso era el espumarajo. Saliva blanca y vomitaba en cantidades y me cogía la mano y seguía. Quedó marcado en la espalda completamente 3 camanduladas. Entró en descanso. La madrecita lo liberó, no yo. Lo pedí que lo sacaran hacia el corredor mientras volvía en sí. Mientras limpiaban ahí, se volvía a limpiar con sacramentales. Fueron las primeras experiencias porque no sabía nada de eso. Y ya volvió en sí, se puso la camisa, se arrodilló a rezar el Santo Rosario. Sufría de esquizofrenia. Ya la gente siguió llegando y como seguían llegando, pues me dice la madre, mándalos a confesar donde los sacerdotes antes de llegar acá. En ese sitio los sacerdotes estaban muy fríos, los santos sacerdotes, porque el santo obispo pues no les permitía hacer esas cosas porque pues no sé, cuando ya empieza mucha gente a ir a confesarse, para gloria de Dios eran filas interminables. Entonces ya le descargué eso a la Santa Iglesia, vayan donde los sacerdotes que son ellos. Mientras tanto, por pedir eso, en Club de Leones me tenían una comida preparada con veneno. Lo recibió una persona, un instrumento. Tenía la cita a las 2 de la tarde a almorzar. Efectivamente era un veneno mortal, porque pues él nunca está contento, siempre está disgustado, el que sabemos. Para la gloria de Dios me liberé. Volviendo acá, en mis hermanos de momento, cuando me dice la madre, recuerda cómo hago con la camándula. Son cosas muy personales, pero me piden contarlo. Y a ellos los cogía sobre la camisa y les decía, bueno, ¿te quieres limpiar? Si tú me permites limpiarte, pues esta es la forma. Y tenían tan buena voluntad, sino que es que ya estaban muy cogidos del mal. Y obviamente es tanto el celo, creo que a veces es muy peligroso cuando uno se deja llevar por el celo, el santo celo, el que llevaba San Pedro. Era un celo de puro amor, pero a veces nuestro celo es más humano. Creo que era muy humano el mío, la inconformidad de ver cómo maltrataban a Jesús y fuera de eso ir a comulgar. Era una ofensa tan terrible que en mí creía infartarme del coraje, y cuando me descargaba las camanduladas en sus espaldas, las descargaba con tanta gana, pero era de bendición y de consuelo para mí, porque se iban, se bañaban y esas caras relucían. Duraban una semana, que para mí era mucho. En esa semana podía dormir, en esa semana podía estar un poquito relajada, pero cuando volvían, otra vez volvían con mayor fuerza. En fin, me llego allí donde el sacerdote que me da los desayunos. No esperaba que, no sé si era mi Señor, creo que sí. Era el afán de Dios por salvar las almas, es mucho, es muchísimo. No esperaba que estuviera saliendo de una situación y ya venía la otra. Llegué allí en
aquella casa de sacerdotes recién fundada, y me recibió bien. Allí estuve colaborándole. Oh, sorpresa, cuando a los días empiezo a ver cosas muy anormales, Eucaristía, habían dos bandos, el de la luz y el de la oscuridad. Resulta que se le camufló al santo sacerdote, se le camufló un grupo satánico secreto ahí en la casa. A mí me empezaron yo fui, estaba ahí, muy querido ese grupo conmigo, para que veamos que como Eva, hoy también como se le presentó a Eva, el mal hoy también se nos presenta a nosotros, muy atractivo, sobre todo en el caso mío, que era atractivo en cuestión de compañía, de cariño, alguien que me diera cariño, y él toma todo eso para ver si logra hacer el daño. Pero como Dios se vale de lo malo para sacar bueno, la mujer que había ahí supuestamente era bruja. Claro, en el momento yo lo ignoraba, porque como les digo, no acababa de pasar mi tribulación. Y me dice, Angelita, venga, yo conozco una mata, a mí me gusta la botánica, y conozco una planta que eso le puede quitar esas manchas. Mire, a usted le dieron cosas para dañarla. Yo callada, como les digo, soy reservada. Tiene que ser la persona de confianza para abrirle mi corazón. Me dice, ¿cierto que a usted le hicieron daño? Le digo, no sé, la verdad, no sé. No está confirmado. Obvio que yo estaba confirmada. Me dice, de todas maneras, yo le voy a traer una planta y se va a tomar unos remedios para que empiece a sanar. Me trajo la planta antes de consumirla. Siempre, Mamita María, bendícemela. Si no es tuya, haz que se muera, que se marchite, que se descomponga. Si es tuyo, pues que amanezca fértil la planta. Amanecía fértil, entonces me tomaba esas agüitas. Es una planta morada que tiene manchas, alrededor tiene manchas. Y hacía esa agua y me la tomaba con mucha fe, También porque me la tomaba con fe, porque el Señor a mí me había dicho, nada te hará daño, nada, porque yo velaré. Aparentemente lo lograrán hacer, confundirte, desanimarte, pero no olvides que yo estoy ahí. Entonces me la tomaba, yo decía, Señor, si no es tuya, seguramente que no me va a hacer nada, pero si es tuyo, me voy a quitar esas manchas. También me mandaba jugo de naranja agria, es muy común aquí en Colombia, naranja agria con aceite de oliva. El sacerdote me lo exorcizó durante 7 días ese jugo. Era terrible, terrible. Y bueno, sí iba sintiendo mejoría porque mi estomaguito ya llevaba como 8 meses de embarazo. Pero no me importaba tomarlo. Lo ofrecía como nuestro Señor cuando tomaba la hiel. Siempre se lo ofrecía. Acompáñame a tomar la hiel. Seguí yendo para la gloria de Dios. Por lo que hiciera, el sacerdote mandaba que me dieran 30,000 pesitos para pasajes, para esto. Y pues lo iba recopilando más que para comida, pasajes para el arriendo. También tenía que pagar servicios.
me iba caminando, caminaba muchísimo, muchísimo, 2 horas, 3 horas de camino del barrio La Soledad hasta Suba, Almendros. Era mucha caminada, pero no me importaba. Siempre he querido ser muy responsable, no jugar con el dinero de las personas. Pasando los días me dice esta mujer, ¿quieres quedarte en un grupo? Nosotros con tal sacerdote que nos dirige, nos enseña el latín, nos quedamos los jueves para hacer una velada, todos los jueves. Y es rico compartir experiencias. Enseguida, como yo iba a decir que sí, mi santo ángel me grita y me dice, ¡no! Le oí el eco, le di oí el eco. Bueno, me dice que no, pero el otro me dice, sí, es genial, estás sola, te van a acompañar, quédate. Bendito Dios, gracias a Dios, su divina providencia y la obediencia. Por eso soy muy estricta con las almas de que tienen que ser muy obedientes. Así, el que se equivoque sea el guía espiritual, no uno. Uno obedece. Si a mí me dicen, mire, párese y duérmase al lado de la escoba, yo lo hago, porque me lo está mandando mi santo sacerdote, mi guía espiritual, o el guía que en ese momento tenga el estado de guiarme. El que manda no se equivoca, el que obedece no se equivoca, se equivoca el que manda. Y desde chiquita Dios me enseñó a obedecer, no a ciegas, porque el que obedece a ciegas suele cometer muchos errores con discernimiento, porque si un santo sacerdote a mí me va a decir, mire, tiene que coger la hostia, como ya me pasó, y metérsela en tal parte, no, esa obediencia no viene de Dios. Y enseguida recordar cuando el Señor dice, obedezcan a Dios antes que a los hombres. Hermanitos, tengamos muy en cuenta esto. Entonces le dije, no, su merced, yo me tengo que ir rápido a casa, son las 5 de la tarde, no puedo pretender que me coja mucho la noche, porque tengo que estar en obediencia, que tengo que estar pronto en casa. Ese día, como me hicieron salir tarde, pues me tocó gastar para el transporte, que eran las 5 de la tarde y no me daban el dinero con segunda intención de que me quedara. De todas maneras, me trabajó mucho ese grupo. Sí, era una comunidad porque estaba dividida. No pasó mucho tiempo. Siguieron insistiéndome. No pasó mucho tiempo en que le dije a mi madre, si algo hay que hacer por esta comunidad, sé que donde me llevas, me pones a trabajar, pero no me muestras hasta que te digo sí. Gracias por la consideración, hasta que el ser humano no dice sí, fiat, no hay una orden, fiat. No pasó mucho tiempo de haberle dicho sí, cuando en sueños creo que me trasladaron, o en sueños me muestra, yo llego a este sitio, eran como las 2:30 o 3 de la mañana, la hora en que el pestífero está alborotado haciendo daño. 2:30, 3 de la mañana, siento que llego a este sitio, todo muy oscuro, las tinieblas me daban miedo, no tenía por qué estar tan oscuro porque había la luz que da a la calle, unas lámparas que dejaban, y veía cómo salía gente vestida de negro de esa sala en que estaban encerrados.
me dejaba ver las caras, los distinguía a todos y se lanzaban hacia el Santísimo. ¿Qué hacían en el Santísimo? Orinarse en las hostias, cometer toda clase de perversidad, de iniquidad en el altar. Esa noche quedé espantada, como no me creía, no sabía todavía lo que estaba pasando, para qué me mostraban. El caso es que sabía que iba a tener otro Vía Crucis ahí. Porque me muestran es porque no me sé quedar callada. Y cuando se trata de defender a Dios, no defendernos nosotros, defender a Dios, hay que hacerlo hasta el derramamiento de sangre, como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo San Esteban, nuestro protomártir. San Esteban lo apedreaban y murió abrazando el Santísimo Sacramento. Y así muchos santos, muchos mártires. Lástima uno ser tan cobarde y no ser capaz de dar su vida así. Entonces me llega sí susto. Pedía que le mostraran a alguien más para que hubiera un testigo más. De todas maneras llegué allí, como dicen las horas de la pasión. En el día eran unos, en la noche eran otros. En el día atentos, iban, venían, hacían los arreglos de la capilla, los otros colaboraban, la otra en la tienda, etcétera, etcétera. Yo pasaba por boba porque ya me tenían como la boba. Es una boba, es una tonta que no habla. Y a veces es mejor que nos tengan por bobos y no por letrados. Es mejor así. Así le servimos más a Dios. Cuando pasamos por bobos, por tontos, por loca, es mejor. No por letrados. La letra hace daño. No a todos, no es ofender, no a todos. Pero creo que a mí la letra me haría mucho daño. Por la soberbia que salía a aflorar. Bueno, pasaron muchos días, cada vez veía más cosas. Ya no quedaba nada oculto ante mis ojos, pero ellos creían que todo era oculto a mis ojos. Cuando me doy cuenta que empiezan al otro día llego y empiezo a ver sangre por el piso. Ya me iba más temprano para descubrir más. Los encontraba limpiando sangre por el piso de la cocina hacia la capilla, los cuchillos ensangrados, las miradas de amenaza, porque era la primerita que llegaba. Cuidadito, dice que nosotros estamos aquí porque para los otros santos sacerdotes supuestamente todo el mundo se iba. Solo quedaba uno y supuestamente ese también quedaba en clausura. No era así. Ya empezaban a preguntarme si era virgen. Lo único que decía, ahí sí tenía que hacer el papel de boba. ¿Y eso qué es? Porque si decía que era virgen, me hacían cualquier cosa, porque ya decían, escuchaba, el Señor me agudizó mucho el oído para escuchar los secretos, los movimientos de los labios. Decían que el sacerdote necesitaba una virgen, una doncella, porque ellos empiezan a preparar una doncella durante 9 meses, a octubre 31, y esa doncella la tienen que embarazar y ese día la matan para comerse la sangre y el feto, digo yo, vuelve a ver. Entonces yo decía que ¿qué era eso? La primera palabra que se me venía, porque soy tan brutica que cuando no estoy así conectada, cualquier cosa cualquier error he de cometer. Entonces,
la chispita, di que no sabes qué es. Ay, pues la virginidad es que si uno ha tenido contacto, yo, no, a mí no me habla de eso que ni entiendo. Claro que entendía. Y así me lo sacaba. Entonces había una doncella, lo que llaman ellos doncella, más como no estaban seguros, contaban conmigo, no del todo. Un día me dejaron durmiendo allá, no me dieron la plata y yo muerta del miedo me encerraron en la sala de ellos con la que supuestamente la mayor, la bruja mayor. Yo sabía todo, o sea, rodeada de todos ellos menos de nadie bueno, porque aprovecharon. Primero, no me dieron el dinero. Segundo, porque los jueves eran días de vigilias. Entonces ellos se encerraban en una parte, los viernes, perdón. Ellos hacían lo del jueves y nosotros lo del viernes y nadie se daba cuenta. Ni yo al comienzo. A las 3 de la mañana, ay, venga, descanse porque usted me ha descansado, camine para el yo me dejé llevar. Creo que era la divina providencia la que decía que fuera muy dócil para enterarme. Me dejé llevar, allá me acostaron en un sofá y me separaron el sofá donde supuestamente se acostaba el santo sacerdote de ellos. Y ahí se acostaba él y a mí me acostaron ahí. Después me di cuenta que era para robar alguna fuerza, qué sé yo. El caso es que esa noche no dormí, o ese ratito me quedé sentada cuando supe que era el sacerdote. Primero, para mí fue un halago pensar que iba a estar acostada donde un santo sacerdote se acostaba. Segundo, ya cuando me viene como el pensamiento, ay Señor, y es bueno, y me dice, incorpórate y reza. Incorporo, me quedo sentada rezando. Luego no pudieron hacer nada porque quién sabe qué plan macabro tendrían conmigo, porque cada quien fue desfilando. Entro en ese cuarto, no se hallaban, caminaba el uno, caminaba el otro, para allá y para acá. El cuarto era grande. Me miraban, yo los miraba, yo tranquila, con la camándula, rezaba. Cada quien fue saliendo, nadie resistió. Me quedé sola, me fui a la vigilia. Ya los días ya que me tenía que quedar por obligación, ya pidieron que me tenía que confesar con el sacerdote, el de ellos, que era el director espiritual y que aunque yo no quisiera, pues ya pertenecía a este grupo. Para la gloria de Dios, la divina providencia, no, siempre la voz, no hagas esto, di esto. Bueno, pues en obediencia, porque les digo una cosa, cuánto quisiera que, sé que en este momento no me están oyendo sacerdotes, pero cuánto quisiera que ellos también, para que se sientan amados y defendidos, obviamente, por malo, así sea un sacerdote negro, por malo que sea, tiene la consagración tal cual. Y como él mandó a decir que me tenía que confesar con él, fui. No para descrestar a nadie. En obediencia fui. Y en ese momento el Señor puso agrado en mi corazón hacia él. No agrado malo, agrado de respeto y cariño. Fui y me confesé. Me dijo que me sentara para poderme confesar. Y ahí sí le dije, estoy acostumbrada de rodillas. Pero porque mi santo ángel me decía, de rodillas. Empecé a confesarme. Él estaba confundido, se rascaba los oídos, la nariz, la cara, todo. Le digo, padrecito, ¿tiene algo? Me dice, no, hija, siga. Terminó, pensé que me iba a decir, tiene que pertenecer al grupo, no. Terminó diciéndole, Dios la ama mucho.
sígase confesando con el Padre tal, para no nombrar, sígase confesando con el Padre tal. Padre, usted me puede echar la bendición general, porque pudo haberse quedado algún pecado. Sí, me la echó. Abro paréntesis. En este momento en que estoy dando testimonio, aparece un olor nauseabundo, muy horrible, por estar hablando de esto. Pero Dios está con nosotros. Me dejó que cada 8 días me confesara, pero me agradaba confesarme con Él para que ejerciera mucho, porque en una de las cosas que había dicho el Señor, ya no confiese. Y sé que a Él le agradaba confesarme, aunque me mandaba a confesarme con otro. Ay, no obedecía, porque era para ayudarlo.